Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Yajis Plantil. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema del cual me han preguntado mucho en los comentarios de YouTube. Y se trata acerca del jabón potásico y el aceite de neem, los cuales son bastante conocidos por ustedes o a quienes les gustan las plantas como un insecticida, biológico o que es orgánico natural. Dado que muchos insecticidas que quizás compremos de forma química pueden llegar a dañar el medio ambiente o quizás a algunos de nuestros amiguitos polinizadores como las mariposas o las abejas, quizás algunos vean mejor utilizar este tipo de insecticidas bastante buenos que aunque son de lenta, digamos que de lento absorción o podría decirse que actúan de forma más lenta de un insecticida químico, pero siguen siendo muy buenos y te quiero enseñar primero qué es y para qué funciona y cómo puedes aplicarlo en tus plantas. Empecemos con el jabón potásico. ¿Qué es el jabón potásico? El jabón potásico es un insecticida que tiene como base el potasio. Es normalmente utilizado para la limpieza del hogar. En algunos lugares como Europa suelen encontrarse fácilmente en el área de limpieza porque se utiliza bastante para limpiar las manchas de algunos sillones o incluso tienen algunas cremas que tienen cierto porcentaje de este jabón que son faciales para quitar algunas manchitas. Sin embargo, como tal, utilizando meramente jabón potásico para nuestras plantas funcionará bastante bien como insecticida. Una realidad sobre el jabón potásico es que si no lo sabemos utilizar de la forma correcta, este no podría ser del todo biodegradable. Entonces siempre es muy importante que, bueno, en la parte de atrás, por ejemplo, de este, viene el instructivo de cómo debemos utilizarlo. Siempre debemos utilizar las indicaciones como lo dice específicamente el instructivo de nuestro empaque, para que este pues no vaya a producir ningún problema de forma biodegradable o vaya a haber algún problema con el medio ambiente. Algo muy bueno sobre utilizar el jabón potásico como insecticida es que no tendremos ningún problema con nuestras mascotas o en el caso de que tengamos quizás algunos amigos bastante buenos en el suelo como quizás los caracoles o algunos de estos insectos que no hacen del todo tan mal a nuestras plantas, que pueden llegar a ayudar al ecosistema, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un huerto, algunas cochinillas, etcétera. Bueno, este jabón potásico está enfocado un poco más a disminuir la aparición de algunos ácaros o plagas pequeñitos, es decir, insectos súper chiquitos, y por eso es que este insecticida no es precisamente para eliminar a estos insectos tan grandes como las orugas o la gallina, se le conoce como la gallina ciega o algunos caracoles. No es precisamente la opción correcta para eliminar estas plagas. Solamente nos va a funcionar para plagas como la cochinilla algodonosa, el pulgón, el trip, el arañuela roja. Como notas, son insectos súper chiquititos y nos va a ayudar bastante para que a la hora de que el jabón potásico toque el cuerpo de estos insectos o ácaros diminutos puedan morir. Entonces es bastante bueno a diferencia del jabón que nosotros podemos utilizar para los trastes. Algunos me han comentado, por ejemplo, que utilizan este jabón para aplicarlo a sus rosales o a algunas de sus plantas. Y no es que esté del todo mal. Lo que pasa con los jabones que son para los trastes tienen como base el sodio, a diferencia de este que es el potasio. El sodio tiende a matar los microorganismos. Es por eso que siempre que pasa alguna pandemia como la que recientemente tuvimos, pues nos piden que nos lavemos las manos para que el jabón pues pueda eliminar las bacterias, pueda eliminar los insectos o los virus que tengamos en nuestras manos. Entonces lo que pasa con las plantas es lo mismo. Notarás que tu piel después de lavarla por muchas ocasiones se empieza a poner reseca porque elimina esa capa natural de nuestras manos, de nuestra piel, y eso va a pasar también con nuestra planta. Hay algunas plantas que son bastante fuertes, digamos que desde naturaleza son silvestres, aguantan bastante bien las tempestades y las tribulaciones, entonces
Estas plantas podrían aguantar un poco más que les echemos este tipo de jabón. Por ejemplo, los rosales, que son plantas bastante resistentes en realidad a la naturaleza, y cuando les echamos jabón pues no pasa mucho en sí para ellas. Pero si nosotros queremos tratar una planta como una alocasia o una calatea, que son plantas bastante delicadas con sus hojas, a veces con solo rozarlas o tocarlas, estas se pueden llegar a marchitar. Entonces, imagínate si colocamos este tipo de jabón con base de sodio, va a eliminar bastante la capa protectora de la hoja de nuestra planta y podríamos llegar a matarla. Entonces el jabón potásico, a diferencia de eso, no va a producir esta sensación a nuestra planta de quemadura, de irritación y que la planta empiece a marchitarse. No lo va a hacer en el caso del jabón potásico, por eso es una muy buena opción para tratarla con las plagas que tengamos en nuestro hogar con nuestras plantitas. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar el jabón potásico como insecticida en nuestras plantas? Bueno, en el caso de este específicamente, la marca que yo utilizo es Huertos Urbanos Michoacán y pueden encontrarlo en Mercado Libre, pero en realidad ustedes pueden comprar cualquier marca que quieran, pueden encontrar en la tienda que ustedes gusten. En Instagram ya hay bastantes compañeritos dedicados a este tipo de emprendimientos relacionados con la jardinería. No es el caso de Yehis Plantil, pero sí sé que hay muchos compañeritos en Instagram que venden sus productos. De hecho, puedes dejar en los comentarios si tú utilizas alguna marca en especial para que también nosotros echemos un ojo y podamos experimentar con más marcas. Esta en especial nos dice diluir 20 gramos de jabón potásico por cada litro de agua. A aplicar con un pulverizador de 2 a 3 veces por semana sobre todo el follaje de la planta, así como en el envés de las hojas durante las horas de menor insolación. Bueno, vamos a traducirlo un poco más al español y vamos a entenderle. Más o menos 20 gramos va a ser de una cucharada a cucharada y media lo que vamos a aplicar en un litro de agua. Sí sería importante que previamente el agua que vamos a utilizar sea templada o calientita, porque el jabón no suele diluirse fácilmente. Mira, si abrimos, déjate enseño por la parte de adentro, tiende a estar color blancuzco a amarillento más o menos, y esta parece como si fuera una mantequilla. Como la mantequilla, que no se derrite tan fácilmente estando tal cual así en la intemperie, esta no se derrite. En este caso el jabón potásico es como una crema, más bien diría, es como una cremita que solamente se empezará a diluir si el agua que utilicemos es caliente. Entonces sí sería bueno primero que el agua la templemos, la pongamos calientita y entonces pueda colocar de una cucharada a cucharada y media de jabón potásico en un litro de agua. Posteriormente lo que hacemos es como mezclar, la vamos a estar haciendo el chaca chaca, un shake aquí con el envase que hayamos escogido. Hay algunos envases en jardinería que ya vienen con una bombita que simplemente uno empieza a mover una y otra vez y la mezcla se empieza a hacer solita. Si no es tu caso, como el mío, que yo normalmente utilizo los frascos que me sobran de cualquier cosa en la cocina, entonces lo echo y empiezo a revolver y a mezclar una y otra vez hasta que se diluya completamente. Puede llegar a tardar de hasta 5 y 10 minutos. A mí eso es lo que me ha tardado aún con agua caliente, entonces sí tienes que estar constantemente agitando el envase hasta que este se diluya. Entonces, una vez que ya esté totalmente diluido el jabón potásico en nuestro litro de agua, vamos a pulverizar de 2 a 3 veces por semana las hojas de nuestra planta. Ojo, que esto va a convenir bastante bien para nuestras plantas de interior, las que tienen follaje, tienen muchas hojas verdes. Eso va a ser excelente, porque si aplicamos a nuestras suculentas, sobre todo a las suculentas con bastante pruina, estos podrían llegar a mancharse gravemente al salpicar este jabón en sus hojas. Entonces recomendaría más como este insecticida de forma follaje, si lo que vamos a hacer es aplicarlo a una planta de interior que tiene bastante follaje. Entonces, de 2 a 3 veces por semana, es decir, aplicamos cada 3 días o cada 2 días aproximadamente, dependiendo la gravedad de nuestra planta. Recordando que el jabón potásico, al ser un insecticida orgánico o natural, va a tardar bastante en que este haga efecto.
Entonces, con una aplicación no va a bastar. Es probable que estés aplicando este producto por 2 semanas o hasta 3 semanas para que realmente la plaga se vaya a ir totalmente. Ahora, es importante, como dice el envase, hacerlo durante las horas de menos insolación, es decir, cuando ya no hay sol. Vamos a aplicar por las tardes, porque normalmente nuestras plantas, si te las tenemos en exterior, por ejemplo, aunque son plantas que no reciben mucho sol, de todas formas en algún momento del día siempre va a pasar que si están en exterior van a recibir algún rayo de sol. ¿Qué va a hacer el jabón potásico con el sol? Bueno, malísima combinación, va a empezar a quemarse nuestra planta. Si no se quemaba, de hecho, originalmente, con la aplicación de este insecticida se empezará a quemar. Pero ojo, en realidad eso va a pasar con cualquier insecticida que utilicemos con una planta en exterior. Siempre hagamos la aplicación cuando hay menos sol, ¿de acuerdo? Entonces ese va a ser el mejor momento para aplicar nuestro jabón potásico. Recuerda, de 2 a 3 veces por semana, y lo vamos a hacer sobre el follaje, principalmente en el envés de tus hojas, que es donde normalmente se encuentra gran parte de las plagas. Sobre todo el trip, el pulgón, la cochinilla algodonosa se suelen almacenar o suelen hacer sus casas detrás de las hojas. También por los tallos es importante estarlo aplicando abundantemente. Y bueno, ya este es un dato adicional que yo te recomendaría por experiencia propia, es que si tu planta está en interior, pues quizás puedas después de al día siguiente enjuagar un poco tu planta, porque a veces pasa que si nosotros aplicamos muchísimo este insecticida pueden llegar a verse un poco pegajosas las hojas. Entonces yo lo que hago a veces es que un día después, por la tarde nuevamente enjuago un poco las hojas y después 2 días vuelvo a aplicar el jabón potásico, al día siguiente vuelvo a enjuagar las hojas. Eso es un tip simplemente que te doy para plantas un poco más exóticas y delicadas, que pues queremos procurar que las hojas se vean bonitas, que se vean lindas. Pero bueno, si tu planta en realidad es bastante resistente, una cuna de Moisés, un helecho, un potos, esos no quizás haya tanto problema, son fáciles de conseguir, pero bueno, si ya tienes una alocasia que te costó 3,000 pesos, entonces sí querrás que luzca muy bonita. Para que esto no ocurra, pues te recomendaría enjuagar la hoja con agua de garrafón una vez que hayas acabado la aplicación de tu jabón potásico. Bien, esos son los tips relacionados con este insecticida. Por otro lado tenemos a su compañerito, que es el aceite de neem. Normalmente vienen juntos, casi siempre los venden juntos, pero el aceite de neem tiene algunas otras propiedades diferentes al jabón potásico que seguro te van a interesar. Para empezar, ¿qué es el aceite de neem? Bien, el aceite de neem se obtiene a partir de las hojas y semillas del árbol Azadirachta. Es un poco difícil de pronunciar, pero bueno, también se le llama como lila india y proviene precisamente de ese país, de la India. El aceite de neem es un excelente aliado para nuestro huerto o nuestras plantas de interior que tengamos para prevenir o tratar las plagas. Algo también muy interesante de nuestro aceite de neem es que va a ser preventivo de fungicida, es decir, también va a funcionar para los hongos y para prevenir los hongos. Ojo que, tal como el jabón potásico, el aceite de neem es orgánico y por lo tanto actuará de forma muy lenta. Por lo tanto, en vez de atacar la plaga, te recomendaría que lo utilices para prevenir la plaga o prevenir en este caso los hongos, que funcione como fungicida. Entonces, eso es bien importante que lo tengas en cuenta, porque algunos esperan que esos insecticidas actúen de volada, que ya en 1 o 2 aplicaciones mi planta esté súper bien. No es realista eso. Este insecticida va a tardar en hacer su proceso, pero es efectivo, lo vamos a lograr. Y si utilizas el aceite de neem como prevención, pues va a ser menos probable que tu planta sufra alguna plaga o algún hongo durante el año. Algo también bastante bueno del aceite de neem es que no tendremos ningún problema con nuestros amigos polinizadores, no va a haber problema con las abejas o en este caso las mariposas, que es lo que nos ayudan a propagar las plantas. Entonces este también es una buena opción para tus huertos o para tus plantas de exterior. A diferencia del jabón potásico del cual estábamos platicando hace unos momentos, lo que hace el jabón potásico es matar al insecto al tacto, es decir, en cuanto el jabón toca al insecto, este va a ir muriendo lentamente. En el caso del aceite de neem es algo que ingiere o come, en este caso el insecto, la plaga, la cochinilla algodonosa, el pulgón, el trip, va a comer esta sustancia
y poco a poco empezará a morir porque lo que hace es quitar el hambre del insecto, en este caso de la plaga, es decir, se deprimen y ya no quieren comer. Entonces poco a poco irán muriendo. Es por eso que también es un insecticida de lenta liberación y es un poco más preventivo que atacante como tal de la plaga. Cuando nosotros aplicamos el aceite de neem en el agua de riego, entonces por toda la planta tendremos esta sustancia o ciertas cantidades pequeñas de aceite de neem en toda la planta, lo cual no es malo para tu planta, al contrario sirve bastante bien como fertilizante también, va a aportar cierto grado de nitrógeno al sustrato. Entonces podríamos aplicar aceite de neem a nuestra agua de riego una vez al mes como forma preventiva para que nuestra planta tenga en todas sus venas plantiles esta sustancia, y cuando llegue una plaga y la quiera morder, porque al final de cuentas lo que hace la plaga es eso, empezar a morder las raíces de nuestra planta, el tallo, las hojas. Cuando la empiece a morder, pues simplemente lo repela, no le va a gustar el sabor, no va a querer, se va a deprimir y ya no va a comer, y simplemente no hay plaga en nuestra planta. Entonces, de forma preventiva es bastante bueno, y también sirve para los hongos, sirve bastante bien como fungicida cuando nuestra planta está bastante nutrida y tiene también un preventivo como el aceite de neem. También será imposible que lleguen los hongos. ¿Cómo podemos aplicar entonces el aceite de neem en nuestra planta de forma de riego? Bueno, en la parte de atrás también del empaque de nuestro aceite de neem, en este caso menciona diluir 5 mililitros de aceite de neem por cada litro de agua tibia, no caliente. Es necesario agregar, bueno, en este caso se recomienda agregar jabón potásico por litro de agua. ¿Qué pasa? Bueno, con el aceite de neem podría llegar a resultar un poco difícil que se diluya en agua, porque obviamente aceite y agua son incompatibles, entonces pues no vas a lograr una mezcla como tal demasiado homogénea en el caso del aceite y el agua. Entonces basta con que lo apliquemos de 3 a 5 mililitros de aceite en un litro de agua, lo revolvamos lo mejor que podamos y hagamos el riego de nuestras plantas. Si queremos, también podríamos añadir un poquito de jabón potásico, media cucharadita de jabón potásico para prevención, y lo pongamos para que esto se diluya. Una vez que el jabón potásico, bueno, primero hicimos la mezcla de jabón potásico con un litro de agua y luego agregamos el aceite de neem, entonces sí se va a poder mezclar con nuestra agua. Entonces, no me pidan la explicación científica de eso, la verdad no tengo idea. Cuando yo mezclo agua con aceite simplemente no se revuelve, pero cuando ponemos jabón potásico sí se revuelve. Es un poco raro, pero bueno, sí así es como pasa. No sé científicamente por qué pasa esto, entonces déjame en los comentarios si tú lo sabes. Pero si ponemos una cucharadita o media cucharadita de jabón potásico previamente de la mezcla para echar el aceite de neem, va a ser más fácil que se mezcle. De todas formas, no es indispensable u obligatorio el jabón potásico. Puedes simplemente revolver agua con aceite de neem, mezclar. Te darás cuenta que no se van a mezclar de forma homogénea, pero bueno, ahí habrá una pequeña mezcla con la cual podremos hacer los riegos de nuestra planta. También podríamos aplicar el aceite de neem en el follaje de nuestra planta, aplicando la misma cantidad, 3 a 5 mililitros en un litro de agua, y aplicarlo en las hojas de nuestra planta. Sin embargo, debido a la exposición solar que algunas plantas quizás lleguen a tener durante el día, no sería buena idea, porque el aceite normalmente en nuestras plantas suele hacer como un espejo, como una lupa, lo cual produciría algunas quemaduras, o también pasa que el aceite de neem no actúa por la misma durabilidad en el exterior que en el interior de tu planta. Es decir, si nosotros aplicamos el aceite de neem en el follaje de forma externa, podría durar en la planta como tal de 5 a 7 días. Sin embargo, si nosotros aplicamos el aceite de neem en el riego con el agua, nuestra planta empezará a absorber el aceite de neem y puede durar hasta un mes el efecto del aceite de neem en tu planta. Entonces, por eso es mucho mejor que la hagamos con el agua de riego. De todas formas, si tú ya tienes una plaga instalada en tu planta, porque esta información que te acabo de dar ahorita es preventiva, pero si ya tienes una plaga en tu planta, entonces puedes mezclar jabón potásico y aceite de neem juntos. Una cucharada de jabón potásico, 3 a 5 mililitros de aceite de neem, los mezclamos en un litro de agua y podemos aplicar en el follaje también.
recordando que no sea durante el horario de sol, ¿de acuerdo? Porque si no se va a quemar tu planta. Ten mucho cuidado con ese punto. Entonces, sí te recomendaría usar el aceite de neem de forma preventiva y el jabón potásico como para combatir ya la plaga instalada en tu planta. Entonces, vienen casi siempre juntos y si no vienen juntos, pues puedes comprarlos por separado sin ningún problema. Son bastante buenos, yo ya los he utilizado por muchas ocasiones en mi planta y sin problemas la plaga se va. Tarda aproximadamente de 2 a 3 semanas en que tú veas que la plaga ya se fue, pero si tú eres listo y previenes esa enfermedad de la plaga en tu planta, estará bien. Hay que ponerse juiciosos, debo confesar que yo no soy bastante programable con los riegos de mis plantas, simplemente cuando ya las veo que ocupan riego, las riego, pero si nosotros hacemos con prevención el riego con aceite de neem, va a ser bastante bueno y vamos a evitar, la verdad, bastantes plagas, sobre todo si tenemos plantas de exterior o de huerto, que son las que suelen tener más problemas de plagas. Durante primavera y verano quizás algunos tengamos estos problemas en nuestras plantas de interior y queremos cuidarlas, prevenir, sobre todo con esas plantas que nos salieron carísimas, un ojo de la cara, quizás quieras prevenir con el aceite de neem, es una muy buena opción, no es caro. Aquí en México, la verdad, este paquete creo que no me costó más de 250 pesos y te puede durar hasta 2 años sin ningún problema en la aplicación de tus plantas, porque son unos cuantos mililitros en realidad lo que utilizas de aceite de neem, entonces esto es una bastante cantidad. Este trae 70 mililitros, entonces pues te dura para bastantes aplicaciones, quizás por 1 año si lo que quieres es prevenir. Entonces ahí está la solución para que tus plantas dejen de tener plagas. Ahora está en tu decisión si gustas tener algún insecticida químico que te haya funcionado bastante bien, también lo puedes dejar en los comentarios. No soy especialista en cuanto a utilizar los químicos en mis plantas, siempre he utilizado el jabón potásico y el aceite de neem y como última instancia incluso he usado alcohol, pero no he usado ningún insecticida químico como tal hasta la fecha. Entonces, aunque tenga hongo, aceite de neem y me ha ido bastante bien, sin ningún problema. Tampoco han sido problemas tan graves, pero bueno, siempre es importante sus comentarios para que nos retroalimentemos, nosotros entre todos esta comunidad pueda aprender más acerca de sus plantitas y de cómo cuidarlas. Recuerda que puedes seguirme también en Instagram, en Facebook y en TikTok. Te voy a dejar en la descripción los enlaces para dichas plataformas. Por ahí puedes visitarnos, darnos un like, que nos sirve bastante para que nosotros sigamos creciendo este canal. Nos seguimos viendo en los próximos videos. Bye.